Marcos capítulo 9. El primer verso es continuación del capítulo 8. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios con poder. Jesús prometió que algunos de sus discípulos que estaban allí no morirían sino hasta ver ese destello de poder y gloria del reino de Dios, lo cual así fue, ¿no? Muchos de sus discípulos como Pedro, Juan, pudieron ver ese reino de Dios, no en su esplendor, pero pudieron ver esos destellos de gloria y de poder. Y creo que también muchos de nosotros hemos podido ver ese poder, esa gloria del Señor, ¿no? Bueno, a partir del verso 2 cambia el tema porque narra Marcos la transfiguración, que ya lo habíamos leído en Mateo, ¿no? Ahora Marcos da su versión, da su manera de cómo lo escuchó de parte de Pedro. Recordemos que Marcos es un evangelio que Pedro redacta, ¿no? Y Marcos lo escribe. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Esos tres fueron los testigos de este evento. En el verso 2 dice, si vaya al verso 2, dice, los llevó aparte solos a un monte alto. Lo que comenzó como un retiro espiritual en un monte, pronto cambió porque la gloria de Jesús brilló en él. Y Jesús fue transformado justo delante de los ojos de los discípulos. Dice, y se transfiguró delante de ellos. No es que estaban dormidos y despertaron y lo vieron así. No, delante de ellos se transfiguró. Marcos hizo lo mejor que pudo para describirnos el cómo se miraba Jesús, ¿no? Cómo se veía. Básicamente toda la apariencia de Jesús brilló de una gloriosa luz. Dice, sus vestidos se volvieron resplandecientes. Ahora, si no tenemos cuidado, aquí podemos pensar que la transfiguración era una luz blanca y que estaba nada más, ¿no? Como algunos piensan. Pero no, hermanos, la palabra transfigurar describe un cambio en el exterior que viene del interior. En otras palabras, aquí Cristo mostró su gloria. El único que tiene esta gloria es Cristo. Nadie puede transfigurarse, hermanos, porque nuestro interior pues no es glorioso, nuestro interior no es divino. En el caso de Jesús sí, es divino, es glorioso, así que su naturaleza de glorias la dejó ver por unos, no sé, segundos, minutos. Esa es la transfiguración, esa gloria que él cubría porque estaba en forma de hombre. En este momento, en ese pasaje, nos está diciendo que la mostró a sus discípulos. En el verso 4 dice que Elías y Moisés aparecen con Jesús. También lo he comentado que Moisés y Elías aparentemente no murieron ellos. Elías fue arrebatado y Moisés pues no se encontró su cuerpo. Probablemente por eso el Señor les permitió aparecer con ellos. Recordemos que ellos están vivos, ¿no? En el reino de los cielos. Otra explicación puede ser que Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces ahí está todo el Antiguo Testamento, ¿no? Hablando, conviviendo con Cristo, que es mucho mayor que Elías y mucho mayor que Moisés porque es Dios. Bueno, de los versos 5 al 10 se nos narra que Pedro hace una oferta muy necia, ¿no? De construir 3 casas, 3 enramadas, para honrar a Jesús, a Moisés y a Elías, ¿no? Él los vio como iguales. Y la respuesta del Padre es muy contundente. Vaya al verso 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. La voz que vino de allá arriba de la nube, pues es obviamente Dios Padre, ¿no? Aquí vemos a Dios Padre y a Dios Hijo. No es que Dios Hijo se habló él mismo para enseñarnos que un día le habláramos a él como Dios Padre. Eso no tiene ningún sentido, hermano. Es ridículo pensarlo. Obviamente que había otra persona y es Dios Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Este es, ¿cómo dice? Sí, este es mi Hijo amado. Entonces, no, Jesús no se estaba hablando él mismo, ese era el Padre. Por eso es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y les deja muy claro, ni es ni Moisés, ni es ni Elías. A él óiganlo, para que quede muy claro. Bueno, pasando este evento,
De los versos 14 al 29 se nos narra que Jesús sanó a un muchacho endemoniado. Voy a ser breve ahí en eso, nada más decir que los discípulos no fueron capaces de echar fuera al demonio. Jesús sí lo libera, sí echa fuera al demonio. Pero en el verso 28, los discípulos le preguntan, más bien, sí, en el 28, vaya al verso 28, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús les contesta, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Él se refería a la fe. Ellos ya habían recibido la autoridad de echar fuera demonios, pero esa autoridad se debe de ejercer con fe. Si uno no lo cree, si uno no está completamente cierto y seguro, pues no puede hacerlo. Ahora, ¿cómo se cultiva esta fe? Bueno, por medio de la disciplina espiritual, por medio de una devoción espiritual, precisamente es la oración y el ayuno. Como cristianos necesitamos tiempo para orar y para ayunar y leer la Biblia. Esas son nuestras disciplinas espirituales. Entre más lo hagamos, más estamos unidos con Dios y es donde podemos usar nuestra fe más eficazmente. Versos 30 al 32, Jesús anuncia su muerte una vez más. Él lo estuvo anunciando, ¿no? Por eso es impresionante que los discípulos, cuando murió, pues estaban extrañados. Jesús lo había dicho ya. Jesús les había dicho, yo al tercer día voy a resucitar. Pero ellos no tenían el entendimiento claro. Ellos pensaban que iba a reinar, ¿no? De hecho, vaya al verso 33 y 34. Tanto estaban obsesionados con que Jesús iba a reinar en la tierra que se andaban peleando el puesto de quién iba a ser el mayor, ¿no? En el verso 34 dice que en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Era su discusión favorita, ¿no? Como aquí estamos con el rey, con el Mesías, hay que debatir quién va a reinar con él, quién va a ser el mayor. Dios bendito, ¿no? Imagínense esos discípulos. Pero el Señor pues les tuvo paciencia así como nos tiene paciencia a nosotros. Jesús les dice básicamente dos cosas. Verso 34. Si alguno quiere ser el primero, debe ser el último y el servidor de todos. Así es. Si alguien quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El deseo de ser alabados, el deseo de obtener reconocimiento, el deseo de ser primero, el deseo de tener gente que nos sirva, debe ser extraño para un seguidor de Cristo, ya que Jesucristo nunca buscó eso. Debemos pues abrazar ser los últimos, no permitir ser preferidos antes que otros, que primero vayan otros, después nosotros. Y Jesús declaró que la grandeza viene cuando servimos. Finalmente tomó un niño, verso 36, tomó un niño, lo puso en medio de ellos, y él dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Así hay que ser como niños. Jesús tiene el carácter de un niño porque él es el postrero de todos y es el servidor de todos. Versos 38 al 42, ahí los discípulos prohíben a alguien echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Jesús les reprende, les dice, mire, haga milagros, perdón, el que haya alguien que haga milagros en mi nombre, no puede decir mal de mí. Así que el que no está en mi contra, pues déjenlos, ¿no? Déjenlos. Pablo después en las cartas, él dice que hay gente que predica por envidia, que predica por muchos motivos. Sin embargo, él se regocijaba que predicaran a Cristo Jesús. Entonces no es esto exclusivo de algunos. Si predican a Cristo, sabrán por qué lo hacen, pero que el nombre de Cristo sea predicado. Versos 43 al 48, el Señor nos enseña la urgencia de no pecar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo, córtalo, sácalo. Esta no es una orden para automutilarnos, ¿verdad? Para cortarnos la mano. No, el Señor está dándonos una expresión muy fuerte para dejarnos saber que el infierno existe y que es más doloroso eso que un sacrificio que nos pueda costar. No literalmente, pero necesitamos hacer sacrificios para dejar de pecar, porque dijo el Señor, mejor te es entrar en la vida manco, cojo, ciego, que ir al infierno. Porque en el infierno el fuego no puede ser apagado y el gusano nunca muere.
Así que el mensaje de Jesús es claro, es saber que tan terrible es el infierno que vale la pena cualquier sacrificio para evitarlo. Lo dejó muy claro el Señor, el infierno existe, el castigo existe, pero hay la oportunidad de dejar el pecado, de cortar esa relación, de apagar esa situación para poder entrar al reino de los cielos. Finalmente, en los versos 49 y 50, Jesús habla de sal y fuego. En el verso 49, por favor, si quiere leerlo ahí en su Biblia, dice, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Este pasaje ha tenido dos interpretaciones, ¿no? La primera es que el fuego se refiere a la tribulación y la aflicción. De la misma manera que bajo la ley el sacrificio requería sal y se presentaba en el fuego, así también los seguidores de Cristo debemos pasar por sufrimientos y tribulaciones. A eso se refiere el fuego y la sal. La otra interpretación también es que el fuego es el Espíritu Santo de Dios, el cual nos sazona, nos purifica y nos preserva como la sal lo hacía con el sacrificio que se presentaba en el Antiguo Testamento. Ya sea cual sea de alguna de estas dos interpretaciones, lo importante es, hermanos, que todos tenemos que ser pasados por fuego, que todos tenemos que pasar por situaciones difíciles y todos tenemos que ser purificados en nuestra vida para poder entrar al reino de los cielos. Pero no se preocupe, Dios prometió estar con nosotros. Jesús prometió estar con nosotros todos los días. Dios les bendiga.